El café de las lágrimas dulces abría sus puertas al alba, cuando las calles de Toledo aún susurraban los secretos de la noche. El local, pequeño y acogedor, olía a granos recién molidos, vainilla y canela. En las paredes, desgastadas por décadas de risas y confesiones, colgaban fotografías en sepia de clientes antiguos junto a un reloj de péndulo que marcaba el ritmo de las mañanas. Eva, de 24 años, movía entre las mesas con la agilidad de quien ha aprendido a bailar entre crisis. Llevaba el cabello recogido en una coleta deshilachada, un delantal manchado de harina y una sonrisa cansada que solo se derrumbaba cuando creía que nadie la miraba. A las 6:55 am, mientras colocaba una bandeja de pain au chocolat recién horneado, su mirada se fugaba hacia la ventana. Sabía que, en 5 minutos exactos, la campanilla de la puerta tintinearía con la precisión de un metrónomo. Don Ignacio Méndez entraba siempre con el mismo compás. Primero su bastón de ébano, luego su sombrero fedora, ligeramente inclinado, y finalmente él, envuelto en un abrigo de tweed que había sido elegante 30 años atrás. Aunque la ceguera nublaba sus ojos, su postura era de pianista, espalda recta, cabeza alta, como si aún estuviera frente a un auditorio. «Buenos días, señorita Eva», saludaba, orientando su voz hacia el mostrador donde ella ya vertía el chocolate caliente en una taza de porcelana azul, su favorita. «Buenos días, don Ignacio. Hoy hace frío. Le he puesto una pizca de canela extra», respondía ella, guiando su mano hacia la taza humeante. El ritual era inmutable. Él se sentaba en la mesa 5, junto al ventanal empañado, y bebía a sorbos lentos, como si cada sorbo fuera una nota sostenida. A las 7:15 am, sin falta, comenzaba a hablar. «¿Sabe usted, Eva, que el sol menor es la llave de las melodías que duelen?», murmuraba una mañana, los dedos tamborileando sobre la mesa, como si pulsaran teclas invisibles. Eva, limpiando migas de una mesa vecina, se detenía. Los clientes habituales, oficinistas con prisa, turistas que buscaban wifi, fruncían el ceño. Un hombre con corbata llegó a quejarse. «¿Podría pedirle al señor que hable más bajo?». «Esto parece un teatro». Eva le sirvió al hombre su café con una sonrisa tensa y, sin decir palabra, colocó un macarón de frambuesa junto a la taza de don Ignacio, un gesto diminuto de complicidad. Con el tiempo, Eva aprendió a descifrar sus silencios. Si don Ignacio acariciaba el borde de la taza, era porque recordaba a Clara, la mujer que lo abandonó cuando la ceguera empezó a robarle las partituras. Si reía con una risa áspera, casi tosiendo, era porque evocaba sus años en París, tocando en bares donde el humo del cigarrillo se mezclaba con los acordes de Chopin. «La música no se ve», le dijo una vez, la voz quebrada. «Se respira, Eva». No entendía de escalas ni arpegios, pero entendía el dolor. Cada noche, después de cerrar el café, subía las escaleras angostas al apartamento, donde su madre yacía en una cama hospitalaria, conectada a máquinas que pitaban como metrónomos defectuosos. Tal vez por eso escuchaba a don Ignacio con los ojos cerrados. En sus historias hallaba un refugio para su propia fatiga. A las 8:00 am, cuando el anciano se levantaba para irse, dejaba siempre 2,50 € sobre la mesa, exactos como un acorde final. Eva jamás le cobró el chocolate extra espeso, ni los pasteles que le regalaba por error. «Hasta mañana, don Ignacio», decía ella, observando cómo su silueta se fundía con la niebla matutina. «Hasta mañana, niña. Siga afinando el oído», respondía él, y por un instante Eva juraría que sus pasos sonaban a vals. Mientras recogía la taza vacía, notaba que los demás clientes evitaban la mesa 5, como si el fantasma de sus palabras aún ocupara el espacio. Pero en el fondo, a Eva le gustaba imaginarlo. Un rincón del café donde el tiempo, por una hora, olía a cacao amargo y memorias en fortísimo. Las mañanas en el café de las lágrimas dulces comenzaban a teñirse de nuevas texturas. Don Ignacio ya no se limitaba a murmurar sobre escalas menores o noches parisinas. Ahora sus palabras, como notas sueltas de una partitura olvidada, empezaban a unirse en una melodía más íntima. Fue una tarde de lluvia fina, cuando el repiqueteo del agua en los cristales acompañaba el rumor del café, que Eva preguntó sin pensar. «¿Cómo era tocar para un auditorio lleno, don Ignacio?». El anciano detuvo la taza a medio camino hacia sus labios. Por primera vez, Eva notó un temblor en sus dedos, ese mismo que años atrás debió aterrorizarlo al rozar las teclas de un piano. Era como respirar bajo el mar,
dijo al fin, la voz ronca, la presión del silencio antes de la primera nota. El miedo a ahogarse en el error. Pero cuando lograba dominarlo, el piano era un barco. Y yo, su capitán, Peter, Eva, se sentó frente a él, ignorando la mirada reprobadora de una clienta que golpeaba su taza vacía contra el platillo. Don Ignacio habló de su debut en el Teatro Real a los 19 años, de la ovación que duró 12 minutos, de los ramos de lirios que le lanzaban y que su hermana, ya fallecida, describía como nubes moradas, hasta que llegó el relato inevitable, la noche en que las luces del escenario comenzaron a difuminarse como acordes disueltos en la niebla. La música no se va de golpe, susurró, trazando círculos en el aire con su mano izquierda, como si aún dirigiera un piano imaginario. Primero desaparecen los colores de las notas. El do sostenido ya no brilla azul. El fa mayor pierde su color dorado. Luego, las caras del público se vuelven manchas. Y un día, hasta tu propio reflejo. En el instrumento es solo un eco. Eva contenía la respiración. En sus palabras no había autocompasión, sino una precisión de cronista. Hablaba de su ceguera como quien describe el desgaste de una vieja moneda. Los clientes no entendían aquella intimidad. Para ellos, don Ignacio era un mueble incómodo, un ruido de fondo que estorbaba a sus conversaciones de trabajo o a sus silencios de desconocidos. Una mañana, la dueña de una peluquería cercana, clienta habitual de las 8, se plantó frente al mostrador con los brazos cruzados. O él o yo, Eva. No pagaré por escuchar las batallitas de un ciego. Eva le devolvió el dinero de su café, sin apartar los ojos de los suyos. «El señor Méndez no es batallitas», dijo, suave pero firme. «Es poesía con forma de hombre». A partir de ese día, cada queja se respondía con un pastel de almendra gratis y una sonrisa helada. Pero en secreto, Eva comenzó a modificar los horarios. Adelantó la apertura a las 6:30 am para que don Ignacio tuviera su hora de silencio compartido antes de la llegada de los demás. Y cuando algún cliente osaba sentarse en la mesa 5, ella aparecía con excusas inventadas. «Disculpe, esa silla tiene una pata floja». O «Ahí guardo los sacos de café. ¿Le molesta cambiarse?». Fue en una de esas mañanas robadas al reloj que don Ignacio le tendió un sobre amarillento. Dentro había una fotografía descolorida. Un joven delgado, de pelo ondulado y traje de smoking, sentado frente a un piano de cola. Al dorso, una inscripción en braille. «Léamela», pidió él, y Eva, tras frotarse los ojos para descifrar los puntos elevados, tartamudeó. «Ignacio Méndez, Teatro Campos Elíseos, 1962. Último concierto con luz propia». El anciano sonrió, no con orgullo, sino con una ternura que a Eva le recordó a su madre en los días buenos. «Usted no ve con los ojos, Eva», dijo. «Escucha con el alma. Por eso sabe que cuando hablo de Chopin, en realidad hablo del otoño. Y cuando menciono a Clara», no terminó la frase. Afuera, un coche frenó bruscamente, y el sonido de la bocina los devolvió al presente. Pero Eva ya había entendido. Para don Ignacio, cada palabra era un intento de traducir su mundo interior. Un mundo donde la música seguía viva en los susurros de la cafetera, en el crujir de las maderas del local, incluso en el roce del azúcar, al disolverse en su taza. El conflicto estalló un viernes de niebla espesa. Un grupo de turistas alemanes, exasperados por no poder grabar un blog debido a las historias del viejo loco, exigieron hablar con el dueño. Eva, con las manos temblorosas, pero la voz clara, señaló el retrato de su padre detrás de la caja registradora. Él fundó este café, y jamás hubiera negado un refugio a quien lo necesitara. Don Ignacio, sentado en su rincón, apretó el bastón como si fuera la única cuerda que lo unía a la realidad. Aquella noche, mientras Eva cerraba las persianas, lo escuchó murmurar, desde la calle: «No debería pelear por mí, niña. Yo ya soy un adagio que nadie quiere escuchar». Pero ella ya había decidido que si el café era su hogar, don Ignacio sería parte de su familia. ¿Y las familias? Se repetía mientras contaba. Las ganancias del día no se abandonan por comodidad. La primera mañana que don Ignacio no llegó, Eva pensó que la culpa era de la lluvia. Agua torrencial golpeaba los cristales del café de las lágrimas dulces, y el sonido del temporal ahogó el tintineo ausente de la campanilla. A las 7:30 am, el chocolate caliente en la taza azul ya se había enfriado, formando una piel arrugada como papel viejo.
Eva la tiró a regañadientes, repitiéndose que los ancianos a veces olvidan días o horas o cómo encontrar el camino de vuelta a sí mismos. Pero al tercer día, cuando la silla número 5 seguía vacía, el miedo se instaló en su pecho, con garras de hielo. Cerró el café 2 horas antes y caminó hasta el edificio de ladrillos rojos donde don Ignacio vivía, según una dirección que él mencionó una vez entre anécdotas. La portera, una mujer con rulos y bata rosada, le informó entre chismes y suspiros. Se lo llevaron en una ambulancia hace una semana. El corazón, dicen. O el alma, que a su edad suele ser lo mismo. Eva recorrió hospitales con nombres de santos y esperanzas rotas. En cada recepción, el mismo susurro compasivo. No hay ningún Ignacio Méndez registrado. Regresó al café, con los zapatos empapados y las manos vacías, preguntándose si acaso él había sido solo un fantasma de azúcar y nostalgia. Las semanas siguientes convirtieron el local en un espejo de su desasosiego. Los clientes habituales, aquellos que antes se quejaban de las historias del anciano, ahora comentaban en voz baja: ¿oyó que el ciego murió? ¡Qué pena!, aunque hablaba demasiado. Hasta el olor a canela parecía diluirse, reemplazado por el rancio aroma del café recalentado. La máquina registradora tosía monedas escasas, y Eva comenzó a servir raciones más pequeñas para ahorrar, fingiendo que no veía las miradas decepcionadas. Una noche, mientras contaba las ganancias del día, suficientes apenas para un paquete de medicinas para su madre, rompió a llorar sobre la fotografía de su padre. «Lo estoy perdiendo todo», susurró a las paredes, que no supieron responderle. La salvación llegó envuelta en sobriedad y papel legal. Un jueves gris, mientras Eva fregaba manchas de té de la mesa 5, un hombre de traje negro entró al local. Llevaba un maletín gastado y una carpeta manila bajo el brazo. «Señorita Eva Torres», dijo, no como pregunta, sino como constatación. «Soy el notario Luis Herrera. Tengo algo que pertenece a usted». En la mesa donde don Ignacio solía tararear melodías, el abogado desplegó documentos sellados con cintas doradas. Un departamento en el centro. Una cuenta bancaria con ceros que hicieron titubear a Eva. Y una carta, escrita en braille, que el hombre tradujo con voz quebrada. «Querida Eva, si escucha esto, es porque al fin aprendí a soltar el silencio. El piano, el dinero, el techo. Son llaves. Úselas para abrir puertas que a mí me cerró la oscuridad. Usted fue mi última audiencia verdadera. Gracias por creer en la música que ya no podía tocar». Y M. Adjunta a la carta, había una grabación en casete. Cuando Eva la escuchó en el viejo reproductor del café, la voz de don Ignacio emergió entre el crujido estático, narrando su testamento como si fuera una serenata. «El piano de cola está en el almacén de la calle Cervantes, número 8. Tiene nombre, ¿sabe? Lo llamaba Aurora, porque sus notas eran el primer rayo de luz en mis noches ciegas». Al día siguiente, en el departamento de don Ignacio, un lugar pequeño, repleto de partituras polvorientas y un reloj parado a las 7:15 am, Eva encontró la caja de madera bajo la cama. Dentro, protegidas por seda negra, yacían las partituras. No eran las clásicas de Chopin o Liszt, sino composiciones originales, cada nota escrita en braille con la urgencia de quien sabía que el tiempo se agotaba. En la primera página, una dedicatoria. Para Eva, la única que convirtió mis silencios en canciones. Al pasar los dedos sobre los puntos elevados, Eva imaginó a don Ignacio trabajando en la oscuridad, letra tras letra, compás tras compás, como un náufrago construyendo un bote con los restos de su propio naufragio. Esa tarde, cuando los empleados de la mudanza llevaron el piano de cola Aurora al café, Eva colocó una partitura sobre el atril. Las teclas, amarfiladas por el tiempo, brillaron bajo la tenue luz de la lámpara. No sabía tocar, pero al presionar un la sostenido, el sonido llenó el vacío de la silla número 5 como un suspiro largamente contenido. Afuera, la niebla se levantaba. El café de las lágrimas dulces ya no olía solo a café tostado y canela. Ahora, entre los aromas de vainilla y masa fermentada, flotaban risas agudas, el roce de pequeñas manos sobre papel braille y el eco de notas musicales que se colaban por las rendijas de las ventanas. El piano de cola Aurora, ubicado donde antes estuvo la mesa 5, dominaba la sala con su madera pulida y sus teclas rejuvenecidas por el uso.
Sobre su atril, en lugar de partituras convencionales, había láminas táctiles con círculos en relieve, rojos para do, azules para sol, verdes para fa sostenido. Eva, con el cabello suelto y un delantal lleno de huellas de tiza, caminaba entre los niños que acariciaban las cuerdas de un arpa o golpeaban xilófonos con mazos de fieltro. 6 alumnos, todos ciegos, acudían 3 veces por semana. Entre ellos estaba Lucía, de 8 años, que llamaba al piano el gigante bueno, porque, según decía, tiene voz de oso que abraza. Las lecciones no seguían métodos tradicionales. Eva enseñaba a sentir la música antes de nombrarla. Hacía que los niños apoyaran las mejillas en el piano mientras ella tocaba una escala, para que vibrara en sus huesos. Les daba campanillas de viento para que identificaran cómo el aire dibujaba melodías. Y cuando alguno se frustraba por no ver las teclas, les recordaba las palabras de don Ignacio. La música no es para los ojos, es para el alma que escucha con los dedos. Un mediodía, mientras Lucía exploraba el arpa con dedos temblorosos, una mujer entrada en años entró al café. Era la misma que años atrás había exigido a Eva elegir entre ella o don Ignacio. Ahora, al ver a los niños riendo mientras creaban una lluvia de sonidos con marimbas, se quedó inmóvil junto a la puerta. Eva le ofreció un café cortado, esta vez sin sonrisa tensa. «Es distinto», murmuró la mujer, sin saber si disculparse o huir. «Sí», respondió Eva mirando a Lucía, que ahora reía al descubrir un re menor. Ahora el café cumple su verdadera receta, ser dulce incluso en las lágrimas. Las noches tras cerrar el taller, Eva se quedaba frente a la aurora. Con paciencia de orfebre, había aprendido a descifrar las partituras en braille de don Ignacio. Su favorita era La canción del alba sin luz, una pieza que comenzaba con acordes graves, como pasos vacilantes, y ascendía en espirales de notas que brillaban como astillas de estrella. La tarde del primer aniversario del taller reunió a los niños y sus familias. Les vendó los ojos a los padres para que sientan como sus hijos, y tocó. Las primeras notas de la composición de don Ignacio llenaron el café, mezclándose con el rumor del espresso y el suspiro de la brisa en las cortinas. Lucía, sentada en el piso, se acurrucó contra el piano, sintiendo las vibraciones en su espalda. Al terminar, un silencio perfecto reinó por 3 segundos. Luego, los aplausos estallaron. No los aplausos educados de un teatro, sino palmadas fuertes, pies golpeando el suelo, cucharas contra tazas. Eva miró hacia la foto de don Ignacio, que ahora colgaba junto al retrato de su padre. En el marco, alguien, quizá Lucía, había pegado una figurita de papel en forma de corazón. Hoy, el café de las lágrimas dulces sigue sirviendo chocolate, caliente a las 7 a.m., aunque el cliente más fiel es una niña que llega con su bastón blanco y se sienta junto al piano a esperar su lección. Las paredes, testigos mudos de décadas de historias, guardan nuevos recuerdos, dibujos en relieve, fotos de conciertos donde los niños tocan con orgullo y un cartel escrito en braille y tinta. Aquí, la música se ve con las manos. Eva, mientras enseña a Lucía a tocar La canción del alba sin luz, descubre que don Ignacio tenía razón. La música no muere, se transforma. Se esconde en el roce de un niño contra el piano, en la respiración entre acordes, en el latido de un café que aprendió a cantar. Y cuando el reloj de péndulo marca las 7:15 a.m., la hora en que don Ignacio comenzaba sus historias, Eva jura escuchar un susurro entre las notas de la aurora, no una despedida, sino un gracias en fortísimo.